titular ¿cuál es el verdadero bautismo o cuál es el bautismo bíblico? Y si nosotros entendemos, sabemos que el libro de los Hechos es la fuente histórica de la iglesia más antigua que tenemos. Y ahí es donde los apóstoles que fueron entrenados directamente por nuestro Señor Jesucristo empiezan la iglesia nace. La iglesia nace en el día de Pentecostés, más o menos en el año 33. El día de Pentecostés era una fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua. En la Pascua habían crucificado a Jesucristo y 50 días después era el día de Pentecostés. Y judíos de otras partes del mundo venían a esa fiesta. Estos eran judíos helenistas. Se les llamaba judíos helenistas porque eran judíos que no habían nacido en Jerusalén, pero sí eran de sangre judía, que venían de Grecia, de Egipto, de otras partes del mundo, ¿verdad? Y en el día de Pentecostés le plació a Dios derramar su Espíritu Santo por primera vez. Amén. Y cuando reciben el Espíritu Santo, cae la presencia de Dios, porque Pedro empieza a predicar el primer mensaje apostólico, el primer mensaje que se predica, y Pedro empieza a acusar a los judíos, empieza a hacer culpables a los judíos de que ellos habían crucificado al Señor Jesucristo. Y cuando ellos están oyendo este mensaje, su corazón se empieza a compungir y empiezan ellos a sentirse culpables y le hacen una pregunta a Pedro y a los apóstoles. Esto está en el capítulo 2 de los Hechos, versículos 37. Y dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? La pregunta es: ¿qué haremos? Porque ellos sabían que eran culpables, sabían que habían crucificado al Señor Jesucristo, pero ahora, ¿qué podían hacer para ser perdonados? Y la respuesta de Pedro dice en Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí encontramos algo, porque dice: y bautícese, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Es muy interesante notar que está diciendo que se bautice cada uno de vosotros. En otras palabras, nosotros estamos acostumbrados a que la decisión de bautizarnos la tomaron nuestros padres, la tomaron nuestros padrinos. Y en ocasiones, cuando éramos unos niños que no teníamos la habilidad, no podíamos hacer decisiones. Pero el bautismo es para personas mayores, para personas que ya tienen pecados, para personas que toman una decisión y saben lo que están haciendo. Entonces, el primer bautismo, aquí dice: Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras les testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así nace la iglesia en Jerusalén. Amén. El segundo bautismo lo encontramos en Samaria. Y esto está en el capítulo 8 de los Hechos. El primer bautismo lo encontramos en la ciudad de Jerusalén.
no en Roma, en Jerusalén. Y luego después Felipe, que era uno de los diáconos, él llegó a Samaria a predicar el evangelio y el Señor empezó a hacer milagros. Y dice la palabra de Dios que cuando Felipe empieza a predicar, empieza a ver milagros y se bautizaban hombres y mujeres. Gloria a Dios. Y dice, hermanos, el capítulo 8, versículo 14 al 16, dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Este es el bautismo registrado en el libro de los Hechos en la ciudad de Samaria. Amén. El libro de los Hechos es la fuente histórica más antigua que tenemos. Es la historia que va narrando cómo nace la iglesia y cómo se va desarrollando. Amén. Y todos sabemos que el evangelio empieza a llegar a Samaria, a Cesarea, y así lo dijo el Señor: recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y después empezamos a ver cómo se empieza a desarrollar el evangelio, empieza a llegar a muchas de las ciudades griegas. Amén. Ok, el tercer bautismo que lo encontramos en el capítulo 10 del libro de los Hechos, 10:47. Y aquí encontramos al primer gentil. Este ya no era judío, era un centurión. Y este centurión hacía muchas limosnas, hacía obras de caridad, amaba mucho a los judíos, y Dios le mandó una visión le mandó decir en una visión por medio de un ángel que mandara llamar a Pedro, el cual estaba en Jope, habitando con un curtidor, con Simón curtidor. Le dijo: ve, llámalo, él te va a decir lo que tengas que hacer. Y ya nosotros hemos leído la historia, cómo llega Pedro, y Cornelio se hinca y lo recibe y le dice: no te hinques, ¿por qué me mandaste llamar? Y Cornelio le empieza a explicar lo que había pasado, la experiencia que había tenido, y Cornelio había reunido a su familia. Y cuando Pedro les empieza a predicar la palabra de Dios, dice, empiezan a hablar en lenguas. El Señor tenía este plan. Esto fue en Cesarea. Y dice en el capítulo 10 de los Hechos, versículo 47 al 48, cuando Pedro los oye hablando en lenguas, dice: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aquí tenemos el tercer bautismo, y también fue en el nombre de el Señor Jesús. O sea, no tenemos ninguna fuente que hable del bautismo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo hasta 300 años después, en el concilio de Nicea, que ya fue en Roma, cuando ya lo tomaron la rienda de la iglesia personas que no tenían conocimiento del Espíritu Santo. Aquí estamos hablando de los apóstoles que habían sido enseñados por el Señor Jesucristo. Amén. Y luego nos narra, miren, si vamos al capítulo 19 del libro de los Hechos, encontramos a 12 hombres que Pablo los volvió a bautizar porque no estaban bautizados bien. Entonces, si alguien de nuestros familiares no está bautizado bien, porque nosotros se nos hace falta, nomás decimos, pues, pero se bautizó en otra iglesia, pero ya está bautizado. Pues sí, pero no está bautizado bien. La palabra de Dios no nos garantiza una salvación para el que no está bautizado bien.
Entonces nosotros, si alguien de nuestros familiares no se bautizó bien, debemos orar por él, por ella, para que Dios les abra el entendimiento, ¿verdad? Porque nosotros queremos predicar lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros predicamos, enseñamos y nuestros familiares se van a una iglesia completamente diferente. Amén. Ok, entonces miren, el capítulo 19 de los Hechos, del versículo 1 al 7 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Entonces dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Fíjense, aquí Pablo se encuentra a unos que dijeron que eran cristianos. Y Pablo les dijo: ¿ya recibieron el Espíritu Santo? Y les dijeron: pues, ¿de qué estás hablando? Ni siquiera entendemos de qué estás hablando. Eso pues se da cuenta que son cristianos. Si no tienen una experiencia del Espíritu Santo, pues quiere decir que hay mucho que aprender, ¿verdad? Y les dije: ¿en qué fueron bautizados? Y les dicen: en el bautismo de Juan. ¿Se imaginan? Juan había bautizado en el Antiguo Testamento antes de que Cristo muriera. El bautismo que predicamos ahora es el bautismo después de la muerte y la resurrección de Jesucristo, porque somos salvos por el bautismo en el nombre de Jesucristo. Entonces Pablo los volvió a bautizar y, hermanos, cuando Pablo les impuso las manos, recibieron el Espíritu Santo y hablaron Entonces aquí ya vimos 4 bautismos en Jerusalén, en Samaria, en Cesarea, y ahora este bautismo es en Éfeso, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos las bases bíblicas, las fuentes, la fuente de información, hermanos, una información confiable, ¿verdad? Una información que podemos tener confianza está en la historia del libro de los Hechos. En el libro de los Hechos nos da fechas, nos da lugares, nos da en ocasiones nombres de los reyes, de los diferentes personajes. Y aquí llegamos a Éfeso. Entonces, quiere decir, hermanos, que todos los bautismos en la Biblia fueron en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿cómo debemos de bautizar? Miren, vamos a ver lo que dice Hechos 4, 11 y 12. Porque aquí Pedro, aquí los apóstoles vienen ante el concilio por un milagro que habían hecho y los amenazan, los encarcelan. Pero miren, aquí en el Hechos 4:11 dice, Pedro les dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y luego dice en el versículo 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser. No hay otro nombre bajo el cielo. Entonces, lo que salva es el nombre. Entonces, cuando se utiliza el título Padre, Hijo, Espíritu Santo, al bautizar, no están invocando, no están diciendo el nombre. Y el nombre es el que
El que salva, porque aquí nos está diciendo Pedro que no hay otro nombre bajo el cielo. ¿Bajo el cielo? ¿Qué parte no estará bajo el cielo? ¿Eloy estará bajo el cielo? Sí, Casa Grande también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debemos bautizar en Casa Grande? ¿Y en Eloy? En el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, aquí Pedro habla del nombre. Entonces, ¿por qué hay esta equivocación? Miren, vamos a leer Mateo 28, 19. No, es una confusión cuando no entendemos la palabra de Dios. Aquí Jesucristo dice que se bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y algunos dicen que ¿quién tiene más autoridad? ¿Jesucristo o Pedro? Pues por supuesto que Jesucristo. Pero el problema aquí que no estamos hablando de quién tendrá, simplemente Pedro no desobedeció, simplemente Pedro entendió. Porque miren, el versículo 19, Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el nombre? Pedro, cuando recibió el Espíritu Santo, se dio cuenta, entendió cuál era el nombre. Cuando recibió el Espíritu Santo, dijo: ¿qué es esto? Pues es Jesús. Entonces, guiado por el Espíritu Santo, bautizó en el nombre de Jesucristo. Entonces, aquí el Señor Jesucristo bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Entonces, es muy interesante, hermanos. Ahora miren, ¿cómo se bautizó Pablo? Porque Pablo, en realidad, pero miren, vamos al libro de Romanos capítulo 6. No encontramos en la Biblia cómo se bautizaron los apóstoles, porque ellos bautizaron, ¿verdad? Pero también ellos tuvieron que ser bautizados. Pero en el capítulo 6 del libro de Romanos, fíjense, aquí hay una enseñanza grande, porque dice, empezando en el capítulo 6 de Romanos, empezando en el versículo 1, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta. Y luego el mismo Pablo contesta: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y luego dice, miren en el versículo 3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces Pablo, aquí asumimos que Pablo está diciendo que él fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Gloria. ¿Y cómo fuimos bautizados nosotros? En el nombre de Jesucristo. Entonces, podemos entender que los bautismos fueron en el nombre de Jesucristo. Ahora, cuando ya en los concilios tomaron la rienda de las iglesias, tomaron la rienda de la iglesia hombres que no estaban inspirados por Dios. Los apóstoles habían puesto el fundamento. Dice en Efesios 2:20, ¿verdad? En Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entendemos, hermanos, que estamos edificados en el fundamento. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por eso Jesucristo dijo: sobre esta roca
edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál roca? Sobre Él. Él es la roca. La iglesia está descansando sobre la roca que es Jesús, Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces entendemos, hermanos, que estamos edificados sobre el fundamento. Entonces nosotros, hermanos, si una persona me enseña a mí un bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, que es la historia de la iglesia, le doy $50. Amén. Sí. Amén. Ahora, si usted me da $20 por cada bautismo que le enseñe en el nombre de Jesucristo, llevo a mi esposa a comer steak ahí ¿a dónde? ¿Eh? 3,000 bautismos ahí. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora, miren, por ejemplo, ¿cuál es el nombre estamos hablando del Señor Jesucristo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Cuál es el nombre del Hijo? Jesús. ¿Cuál es el nombre del Padre? Jesús. Miren, vamos a ver, Isaías 52:6 dice, Isaías 52:6, fíjense, el libro de Isaías se escribió aproximadamente 600, 700 años antes de Cristo. Y aquí, fíjense, aquí Jesús, Jehová está hablando y dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo aquí estaré presente. Está hablando Jehová, que lo conocían como Padre, lo conocían como Jehová y lo conocían como Señor. Pero Él está diciendo, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Quiere decir que hasta ese día nadie conocía el nombre. Pero ¿cuál iba a ser revelado? En el futuro, cuando Él mismo, y miren, dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa. ¿Cuál causa? La causa, el plan de redención que Él tenía. Por esta causa, en aquel día, porque ahorita Jehová está hablando como espíritu, pero en aquel día va a estar hablando por medio en un cuerpo. Va a estar predicándoles a las multitudes, pero con un cuerpo. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo estaré presente. Gloria a Dios. Amén. Entonces, aquí podemos saber cuál es el nombre del Padre. ¿Cuál es Él iba a ser revelado? Jesús. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Jesús. Amén. Isaías 43:10, también está hablando Jehová del plan que Él tenía de que un día Él iba a venir a tomar forma humana y hacerse hombre. Dice Isaías 43:10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Aquí está diciendo, vosotros, ustedes son mis testigos, y mi siervo, ¿cuál siervo? Jesús, mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Entonces los apóstoles, conociendo todas estas escrituras, conociendo toda esta trayectoria, no vacilaron en lo mínimo para bautizar en el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Entonces, ¿cuál es el bautismo verdadero? El bautismo en el nombre de Jesucristo. ¿Cuál es el bautismo bíblico? El bautismo en el nombre de Jesucristo. Y si hay alguien que me pueda enseñar un bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en la historia que está en el libro de los Hechos, pues a lo mejor convenzo a mi congregación de que también ellos se bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el bautismo bíblico, el bautismo en el nombre de Jesucristo nació en el día de Pentecostés, en el año 33 más o menos, en Jerusalén.
El bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo nació más o menos como unos 280 años después. ¿En dónde? En Roma. Roma está un poco lejos de Jerusalén, ¿verdad? Así que, ¿cuál es el bautismo verdadero? El bautismo en el nombre de Jesucristo. ¿Qué les parece? Dios los bendiga. Ha sido un placer grabar esta enseñanza para poder enseñar la verdad, porque el Señor Jesucristo habla de una iglesia.